Hace muchos años me hicieron una pregunta por un pastor ya grande. Y una de las preguntas que me hizo es, ¿quieres tener una buena vida? A lo que pues yo dije, pues sí, yo quiero tener una buena vida. Me dijo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Y cuando el pastor me preguntaba, pues yo decía, pues yo creo que pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces me dijo, todavía estás joven, pero un día vas a casarte, vas a tener hijos, vas a enfrentar las responsabilidades que enfrentan todos los hombres, todos los padres de familia. En algún momento, muchas cosas que hoy tus padres lloran, tus padres se preocupan por ti, tú las vas a ir conociendo como padre. En algún momento de la vida tú te vas a dar cuenta, cuando mires atrás, lo bueno o lo malo que ha sido tu vida. A ver, entonces yo le quiero preguntar a usted esta mañana, si miramos hacia atrás y usted hace una lista de las cosas que ha vivido, creo que usted va a notar lo bueno y lo malo de sus decisiones. Usted tiene la libertad de tomar decisiones. De hecho, esta mañana usted tiene la libertad de tomar también más decisiones. Las decisiones que nosotros elegimos, las decisiones que nosotros vayamos a tomar hoy, van a provocar un fruto. Y de acuerdo a como usted quiera vivir, si usted quiere vivir bien, si usted quiere tener una buena vida, si usted quiere tener una vida muy plena, llena de gozo, llena de alegría, entonces tiene que ver con lo que usted vaya a elegir hoy. Quizás nunca se ha puesto a reflexionar sobre a través de estos años, ¿cómo ha elegido? Si hiciéramos ese ejercicio, que es importante, usted va a notar que hay muchos, pero muchos y largos y grandes y horribles desaciertos. ¿Sí? Muchos malos desaciertos. Entonces tenemos que ser muy sabios con lo que decidimos. El tema que escogí para compartirles hoy es más cerca de la prudencia y más lejos de la insensatez. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a compartir hoy? Más cerca de la prudencia y más lejos de la insensatez. Le quiero preguntar si alguna vez usted se ha puesto a pensar en lo prudente o en lo imprudente de su manera de hablar, de decidir, de elegir, de organizarse. El imprudente nunca analiza lo que hace, nunca reflexiona. Quisiera compartirle la diferencia entre un buen testimonio y un mal testimonio. ¿Sí? Quiero mostrarle algo que la gente suele hacer. Cuando yo empecé a pastorear, hubo un día que un joven de otra iglesia, pero era parte de la comunidad donde yo pertenecía, un día llegó a la iglesia buscando un consejo y lo aconsejamos y lo remitimos a su pastor. Curiosamente, su pastor era mi pastor. Y ese joven se había metido en muchísimos problemas. Había tenido problemas, obviamente, el chisme, ¿verdad? Muchos problemas.
Y huyendo él de sus responsabilidades y hostigado por no saber qué hacer, pues vino hasta acá y pidió mi consejo. Yo le aconsejé y le planteé cosas, pero también lo desafiamos como hay que desafiar a las personas. Lo desafiamos a una corrección, lo desafiamos a una restitución, lo desafiamos a hacer algo justo y honesto. Con el tiempo, de repente un día a mí me hablan y estoy envuelto en un chisme por ese joven. Y entonces me senté y yo empecé a escuchar a la preocupación y la angustia de mi pastor y prácticamente me sermonearon. Y después de un buen rato que ya había escuchado, creo que lo suficiente, me acuerdo que le planteé esto a mi pastor. Pastor, la persona a la que tú le has creído y ha sido la causa de que tenga que escucharte, ¿en cuántos problemas te ha metido? ¿En cuántos líos te has visto envuelto? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene más credibilidad ese joven que mi testimonio que conoces? ¿Te tomaste el tiempo para discernir a quién escuchas? ¿Te tomaste el tiempo para analizar años atrás quiénes son las personas que escuchas y después estás envuelto en un gran problema? La necedad y la insensatez no tiene edad. Y la gente con la que te rodees, decía alguien por ahí, la estupidez se pega. ¿Eh? Así que la gente con la que tú te rodees puede provocar que seas más insensato o más prudente. Quizás en un tiempo eras prudente, pero resulta que elegiste. ¿Qué dijimos, hermanos? Elegiste. Quizás algunas personas que tienen algo que te gusta, es parte de tu insensatez que tienes reprimida, pero ahora te juntas con esas personas y al poco tiempo la insensatez de esos ya se te pegó. Y aquella prudencia que tenías, la has perdido. Por eso uno tiene que elegir estar más cerca de la prudencia y más lejos de la insensatez. A través de los años, yo he visto personas cometer las insensateces más penosas de su vida porque la estupidez se pega. ¿Ok? Entonces, esta ilustración que les di es algo que en múltiples ocasiones me ha pasado. Ahora yo soy pastor. Y ha venido gente y nos ha planteado circunstancias. Hay quienes le han planteado cosas a mi esposa. Al final dirigimos la iglesia y tenemos que decidir. Y a veces viene mi esposa y me plantea, oye, fíjate que tengo esta preocupación o fíjate que hay este punto de vista. Y entonces yo siempre me viro y la veo. ¿De quién viene? ¿De quién viene? ¿Cómo piensa? ¿Cómo decide? ¿Con quién se junta? ¿Qué sabiduría ha mostrado en el pasado? ¿Qué sabiduría ha mostrado en su casa? ¿Con sus hijos? ¿Con sus relaciones? Bueno, pues ya sabes hasta dónde hay que escuchar. Pero yo he visto otras personas que parece que les gusta beber de esa agua. Y aún así de que esa agua es ácida, piden un poco más. Porque tienen comezón de oír y un corazón lleno de insensatez. Yo quiero ayudarte esta mañana a que aprendas a discernir entre tu mano izquierda y tu mano derecha. Esta mañana quiero ayudarte a discernir entre la insensatez de tu corazón y la sabiduría de Dios.
a discernir entre la insensatez de con quiénes estás involucrándote y la prudencia de quienes pueden llevarte a mejor nivel de vida sano, justo, santo, puro y lleno de honra al Señor. Eso es muy importante aprenderlo. Cada uno conoce a sus amigos y con quién se relaciona. La insensatez es imprudencia, es prestar oídos al chisme, a la ilusión, no discernir delante de quién están hablando, confiando. La insensatez es vivir a la ligera, es dejar que tus impulsos te gobiernen más que la razón, más que la sabiduría. Es nunca prepararse en tiempos difíciles. La imprudencia es, a pesar de ver el mal venir, quedarte para recibir todo el daño. Así que lo primero que quiero compartirte es que Dios preserva a los que andan en sabiduría. Escucha esta verdad. Dios preserva. Escúchalo bien. Dios preserva. ¿Qué te estoy diciendo? Tú te mantienes de pie, te mantienes vivo, te mantienes viviendo. Dios preserva. Muchos caerán, pero tú no. Muchos van a derrapar, pero tú no. Muchos van a caer en vergüenza, pero tú no, porque Dios preserva a los que andan en sabiduría. Escúchalo de nuevo. Dios preserva a los que andan en sabiduría. Muchos pueden caer, pero si tú andas en sabiduría, Dios te va a preservar a ti. Muchos pueden ser calumniados, pero Dios te preservará a ti. Muchos pueden esperar que tu caída porque te odian, pero si tú andas en sabiduría, Dios te va a preservar. ¿Sí? Para poder entender todo el poder de este tema, tenemos que volver a leer Proverbios capítulo 2. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y voy a leer desde el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Escuchen, Jehová da sabiduría, conocimiento e inteligencia. Tres cosas distintas, pero que van amalgamadas. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Solamente que retumben tus oídos el escudo de Dios si andas rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida.
Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores de ella serán desarraigados. Porque es muy importante la prudencia, hermanos. Un creyente que elige crecer en la palabra es un creyente que lee su Biblia. Un creyente que elige crecer en entendimiento es aquel que anda con personas justas y se aleja de los chismes y de las perversidades. Un creyente que decide crecer en palabra, en entendimiento, recibirá de Dios un escudo. Y el escudo no es que precisamente Dios venga y te defienda, no precisamente, sino de que debido a que has sido entendido en la palabra, las decisiones que tú tomas, cuando el perverso atente contra ti, tus decisiones se vuelven un escudo de poder, de que la gente ha visto tu buen testimonio y quién eres. Pero cuando nuestras decisiones han sido insensatas, necias, cuando el perverso hable, tiene de dónde cortar tela para hacer de ti tu embalsamado y enterrarte. ¿Cómo puede caminar alguien en rectitud? Eligiendo lo santo, hermanos. A veces la gente dice, ¿y cómo lo hago? Pues tan sencillo, ¿lo estás escuchando que esto es sencillo? ¿Y cómo lo hago? Elige lo santo. ¿Y cómo? Pues estás hablando necedades, pues elige hablar cosas que edifiquen. No pierdas tu tiempo ahí. Más cuando de ahí, si en el pasado has tenido problemas, si en el pasado has visto cómo terminan algunas familias, no participes en esos pecados, mejor participa en lo santo. Así no necesita gran cosa, pero el que tiene comezón de oír y su corazón es seducido, va a escuchar. Sin darse cuenta, hay en su corazón una seducción por el oír, por saber, se inquietan, se intrigan. ¿Ah? Proverbios dice que Dios preserva el camino de sus santos. Cuando lees lo que dice el versículo 9 y 10 de Proverbios 2, acompáñame en Proverbios 2, versículos 9 y 10, dice, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Hermanos, hay cosas que traen más poder y más transformación. Uno tiene que saber en dónde vas a invertir tu tiempo. Proverbios está diciendo que si usted quiere tener una vida buena, agradable, disfrutable, no tiene que usted llegar esa es otra necedad. Yo por eso solo voy al templo, me quito y no convivo con nadie. Esa es otra necedad. Estoy hablando de esas personas que pueden estar delante de las personas y pueden comportarse prudentemente. Yo he estado de frente de gente muy insensata, ofendiéndome, hablándome pestes de personas. Ha habido gente que ha venido y nos habla pestes. Y por prudencia nunca abrí mi boca. Y después de esa gente que habló pestes de esas personas, después los veo abrazándose y digo, bendito Dios, híjole de la que me libré. Se la voy a repetir. He estado frente a personas que me hablan pestes de otros. Y por prudencia he cerrado mi boca. Y después de esas mismas personas que hablaron pestes de estas personas, los veo abrazándose como si fueran grandes amigos. Entonces le digo a Dios, Señor, gracias. Porque una palabra que yo he dicho, un lío voy a agarrarme con estos dos. Estoy contigo. La prudencia te guarda, porque a veces estás con personas que es bien dicho. No pierden la oportunidad de hablar mal. Porque les gusta el chisme.
Solo hablan perversidades. Nunca pueden llegar y armar una confirmación sin que terminen hablando mal de alguien. No pueden hacer una reunión de amigos sin que terminen hablando mal de alguien. Sin que tengan la oportunidad de decir algo inapropiado, indecente, detractor contra alguien. Inclusive hasta cuando yo sé que alguien que puede tener todas esas características, la prudencia es primero. Y cuando veo que alguien va a ser bocado de alguien, solamente le hago ver, mira, analiza esto, analiza esto, analiza esto. Si a pesar de esto que te conviene, pues ya ni le sigo porque debe ser también muy insensato. Advertido está. Pero la Escritura está diciéndonos a todos nosotros hoy que Dios va a preservar a las personas que caminan en sabiduría. ¿Sí? Hay una manera sabia de hablar y hay una manera necia de hablar. Usted puede elegir la que quiera. Una le va a acercar más a la necedad y una le va a acercar más a la prudencia. Se lo voy a repetir. Hay una manera de hablar. No sé cuál es la de usted. Hay una manera necia porque puras sandeces y necedades conversa. Y solo eso señala. Y hay una manera prudente, sabia, árbol de vida, que habla lo que edifica, lo que le hace crecer, lo que trae sanidad, lo que trae armonía, lo que trae estabilidad. ¿Cómo quiere conversar en su matrimonio? ¿De una manera necia o prudente? ¿Qué va usted a conversar? Hay una manera de comportarse, hay una manera prudente que sabe que hay cosas que no puede o no debe hacer porque su imprudencia puede ocasionar que algo que no es problema se vuelva problema. Pero hay una manera de comportarse que es necia, que no le importa lo que vaya a pasar. A mí qué me importa que venga. ¿Me entiende? Usted está en sus manos la elección de hablar prudentemente o hablar neciamente. Usted puede elegir caminar en el sendero del Señor o caminar en el sendero de los perversos. Usted puede elegir si va a haber contienda en su casa o usted va a ser un instrumento de armonía. Usted lo puede elegir. Sus elecciones se van a acercar o a la necedad o a la prudencia. ¿Cómo son sus conversaciones? Matrimoniales, de novios, de chisme de lavadero, chisme de taller, chisme de sensacional de chalanas. Hace tiempo yo tomé una decisión ministerial de nutrirme y crecer con los que desean prosperar de acuerdo a la visión, cuyas metas de sanidad, unción y amor por esta iglesia se conviertan en la gente con la que yo pase mayor tiempo. También tomé una decisión entre incluso mis amigos pastores, mis amigos de ministerio, incluso hasta con los conocidos pastores del ministerio. De repente me topaba yo con algunas personas que son pastores, que es que hablaba con ellos, era un lío, no, es que la doctrina, y era un lío porque esta gente todo el tiempo andaba mandando el infierno a otras iglesias. Yo dije, fuera de mi círculo estos, porque su conversación solo da dolor de cabeza. Estos son los que andan juzgando, andan juzgando a todas las iglesias. Pero cuando ves sus congregaciones, son un mar de lágrimas. Personas que a veces en las reuniones ministeriales, de repente llegaban y que es un pastor, y de repente es un hermano que hizo su show en su iglesia y que abrió su iglesia. No es pastor, pero está allá. Yo decidí toda esa gente saludarlos, no pelearme con ellos, pero no perder mi tiempo con ellos. También con personas que son lleva y trae. Hay gente que llega, oye, y los escucha, sí, y les digo, ¿y las saladitas de qué color son? O sea, hay pláticas que son fastidiosas. Hay gente que entonces tomé una decisión, incluso hasta con mi familia de sangre, que venía, oiga pastor, eres duro, me dicen. A veces me decían que soy duro.
Otros dicen que soy sunchón, ¿no? Pero no es ninguna de las dos. Es solamente una elección. Decidí que los problemas de ellos no tienen por qué estar arruinando mi casa. Ni tengo por qué cargar problemas de personas que toman decisiones insensatas, que ya aconsejé y que les gusta vivir así. No voy a perder mi paz por ellos. Yo tengo una vida que vivir, usted también. A veces me pregunta, pastor, ¿y cómo está la iglesia? Y no te preocupas, y oye, problemas aquí, problemas por allá. Sí, si quieren mi consejo y puedo ser de bendición, aquí está. Pero no voy a agarrarles y darle su comida en su boca. No me voy a desgastar por eso. Tomé una elección. Hay personas que eran muy agradables en su personalidad, pero sus elecciones, sus decisiones eran lejos sus decisiones y sus elecciones estaban muy lejos de la santidad, de la unidad, de la visión. No compartían la visión que Dios me dio, entonces no pierdo mi tiempo. O sea, haga usted lo mismo. Ahora, eso sí, que lo que usted dice, Dios esté de acuerdo. A través de esto que le estoy comentando, fui descubriendo que la prudencia nos preserva, que es prudente a veces hacer pausas con personas, que es prudente a veces no ir a la casa del show, de casa del pleito, a la casa del chismoso, incluso aunque sea tu familia, hay tiempos que no. ¿Por qué? Porque a veces lo más prudente es no ser una leña más en el fuego. No participar en sus problemas de ellos, como los niños. No te lleves con él, estoy peleado, no te lleves con él. O sea, ese es tu problema, no de él. ¿Ah? Y si yo me llevaba con esas personas, nunca faltaba y el pastor, ¿por qué está ahí? Bueno, es que tú tienes problemas con ellos, no yo. Ahora, la prudencia a veces nos ha dicho que a veces mejor no estar. Parte de la santidad y de la preservación de una vida que quiere agradar a Dios es cortar ciertas y continuas y constantes y demasiadas intimidades tóxicas, infieles, perversas, personas que tienen un historial de infidelidades, de chismes, de perversiones, de difamación. Lo más santo es cortar esas conversaciones, esas relaciones, porque solo son tóxicas para tu santidad. Ministro muchas vidas todo el tiempo, entre ellas personas tóxicas, pero no son mi círculo de convivencia. Las ministro porque soy pastor. Soy pastor y puedo ver la necesidad, pero mi vista he decidido elegir en lo que sea prudente, en lo que sea santo, en lo que preserve mi vida en la justicia delante de Dios. Todo el tiempo veo a personas luchando en su carne contra lo que es bueno. Luchan contra lo que es bueno y abrazan el cuchillo y se clavan. Yo digo, ¿qué les pasa? Hay gente que no entiendo por qué se tiran donde está el cuchillo, y cuando les damos el camino recto, lo que les puede bendecir, se sienten tristes porque les dijimos que busquen la santidad y prefieren estar en donde todos sus deseos y sus concupiscencias pueden llevarse a cabo. Veo personas luchando contra su carne, luchan para elegir lo que es bueno, lo que trae orden a sus vidas. En cambio, veo que esas personas eligen el camino de la insensatez, lo que les hace llorar, lo que los hace tropezar, lo que los hace abandonar el evangelio. Eligen lo que les destruye, lo que roba su paz. Y usted dirá, ¿qué tonto es ese? ¿No seré yo, maestro? Porque la insensatez. Ahora, cuando usted está pensando abandonar la iglesia e irse al mundo, eso es insensatez. Cuando usted ya se tiene un pleito contra alguien que no te ha hecho nada, ya es insensatez. Cuando tú le crees a las personas que no vienen a la iglesia, que se fueron mal de la iglesia,
y que han tenido un historial de chismes, de inventos, y todavía vas y te nutres de ellos. Es insensatez pura al máximo nivel. Poca capacidad de discernir. ¿Por qué no eliges lo santo? ¿Por qué no eliges lo que te purifica? ¿Por qué no eliges lo que te hace tener armonía? ¿Por qué eliges lo que provoca ansiedad? ¿Por qué eliges aquello que solamente te roba la paz? ¿Por qué eliges aquello que te da úlceras? ¿Por qué eliges aquello que te hace odiar a las personas? Dígame usted, ¿por qué uno lo elige? ¿No quieres vivir bien? ¿No quieres vivir en paz? ¿No quieres vivir con alegría? ¿Por qué entonces elegir todo lo contrario? Porque es falta de sabiduría, porque es necedad. Le animo esta mañana a elegir lo que el consejo de la palabra provoca en usted: bendición, paz, libertad. Elige el consejo de la palabra, obedezca la palabra, y sus elecciones nacidas del corazón de Dios le van a hacer feliz. Después, Dios le va a preservar. Quiero contarles dos historias, dos ilustraciones. La primera es de un grupo de amigos que un día fueron a la escuela. Estaban en la escuela y de repente tenían cerca un lugar muy picudo que querían ir a ver, y entonces los amigos se juntaron y ese día tenían un examen. Algunos de ellos no habían estudiado porque sabían que no habían estudiado, porque tenían una vida de pinta, de puro relajo, de puro cotorreo, habían pasado la semana vacilando su punto. Y entonces uno de ellos, que el más insensato, dijo: oye, ¿y si no entramos a clase? Oye, pero hay examen. Pero pues estamos fríos de todas maneras. Y empezaron a platicar, y había otro muchacho que se había estudiado y que tenía un interés, y lo presionaron fuertemente. Vamos, te pega tu papá, te marca y una presión, le hicieron un bullying, y aquel le dijeron: tú no eres parte de nosotros. Lo hicieron sentir que era el ridículo del lugar. Lo estaban provocando que se sienta el ridículo del lugar, el güiro del lugar, el santito del lugar, el santibrutis del lugar. Ahí estaba. Pero este muchacho resistió el embate y dijo: no. Y aquellos jóvenes se fueron de pinta. Al día siguiente vino el examen. Tronaron evidentemente, y aquel que resistió el embate pasó el examen. Esa elección no tuvo su juicio ese día, pero llegó el verano. ¿Cómo se va a llevar el campamento esta vez? Llegó el campamento. Escuche, párale. Llegó el campamento. Y por su mala decisión de ese día, por 5 minutos, por un día de paseo, sacrificaron todo su verano, porque todo su verano tuvieron que estar en recursamiento. Mientras que el otro sacrificó un día de parranda y tuvo libre todo el verano y se evitó el recursamiento. ¿Se da cuenta cómo la sabiduría te preserva? A veces elegimos cosas que en un momento pueden traerte cierto deleite, pero te van a robar todo tu verano. Amados hermanos, se los voy a decir de otra manera. Hay cosas que en estos momentos tú puedes parecer el santo, el tonto, pero si tú eres prudente, te pueden preservar toda tu vida. El destino de tu casa, el destino de tu familia, escúcheme por favor, el destino de su vida y el destino de su casa puede estar en una elección. Ya después está llorando la gente. ¿Por qué me pasa eso a mí? Pues ve cómo eliges. Tan sencillo. Yo siempre he dicho que el agua busca su nivel. Es mi manera a veces de decir que hay gente que cuando están en el mismo pecado son cuates. Es mejor ahora decidir por la sabiduría, disciplinarte ahora, ahorrar ahora, y después vas a cosechar los frutos, que endeudarte, como dicen, endeúdate ahora y paga muchos intereses después. Hay gente que dice: el que nada debe, nada tiene. No, yo se lo voy a decir, dice: endeúdese ahora y pague mucho interés. Mucho. Demasiado. Hay gente que mucho de su dinero se va en interés. Con todos esos intereses que apagó, fácil debe comprar un carro bueno. Hasta su casa. ¿Ok? Lo segundo que quiero compartirte esta mañana es que la prudencia progresa con la inteligencia. La prudencia progresa con la inteligencia.
¿Sí? ¿Quiere usted progresar? Escuche lo que le estoy diciendo. La prudencia progresa con la inteligencia. Los problemas, los desafíos no se resuelven mágicamente, hermanos. No crean que porque, Señor, te pido y que hagas una obra. Ya oré a Dios, ya se resolvió. No, hermano, no se resuelve así. Tampoco es, dile al pastor que haga una oración fuerte para que se te quite. Tampoco, hermanos. ¿Tienes un problema que resolver? ¿Tiene un tema delicado pendiente? ¿Está arrastrando una deuda? Usted vive soñando que algún día Dios lo va a bendecir. Usted tiene sueños, tiene proyectos. Amados hermanos, le invito a leer Proverbios 21, versículo 5. Los pensamientos, comienza con pensamientos, pero luego habla del que hace. Piensa y hace. Lo piensa y lo piensa bien. Y después actúa. No actúa y luego piensa lo que hizo. Piensa y lo piensa bien. Y después que lo han pensado bien, actúa. No es el que actúa y después ve cómo lo resuelve. Es aquel que piensa porque pretende frutos de lo que va a hacer. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Porque es un insensato, no piensa lo que hace. Y cuando digo no piensa lo hace, no me refiero a que no piense realmente, porque ya pensó qué va a hacer. Pero lo que no pensó es en una serie de situaciones que tienen que ver con lo que va a hacer. Y no ha reflexionado, ni ha tenido una autocrítica, si es sabio o es puro, vivo deseo, cargado con una superdosis de insensatez. Los pensamientos del diligente, dice la Biblia, que ciertamente tienden a la abundancia. Mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y no estoy hablando de riquezas, digas billetes. ¿A qué me refiero? Aquel que siempre tiene lo necesario y no está sufriendo escasez. Aquel que inclusive hasta las cosas que hace dentro del reino, Dios siempre le provee. Incluso, dice la Biblia, cuando el justo está en paz, hasta el del dinero del impío está a su favor. Y no tienes que pedirle al impío, solo viene. No tienes que ir a doblar tu brazo con el impío, solo viene. La diligencia es dedicar tiempo para aprender lo que te va a ayudar a salir de un problema, para aprender a mejorar tu negocio. La diligencia son cosas que se tienen que hacer ahora. Si usted quiere llevar su negocio al siguiente nivel, no crea que con trabajo duro lo va a lograr. No, usted necesita dedicar tiempo para aprender todo lo que en el nuevo nivel hay un conocimiento que se requiere y que tú no puedes ignorar y que tampoco lo puedes dejar en las manos de otros. Es un conocimiento que tú debes de tener. Y que sin ese conocimiento y que sin ese nuevo nivel de pensamiento, sin que ese nuevo nivel estratégico, tú no puedes prosperar. Tienes que tener una transformación en tu mente. Una mente diligente es una mente que está aprendiendo. Es una mente que se está organizando. Es una mente que está buscando el consejo de Dios. Hay gente que busca el consejo de Dios. Gloria a Dios. Pero también tiene que aprender.
La diligencia es dedicar tiempo para aprender. Es el empeño a ir perfeccionando lo que hacemos. Es ir consolidando lo que hemos logrado. Usted ya llegó hasta aquí, ya llegó la fe que tiene hasta aquí. Usted necesita consolidar esa fe. Usted necesita arraigar esa fe, hacer fuerte esa fe, hacer de este lugar unas raíces profundas para que nada le mueva. Eso es consolidar. No estoy hablando de gente rotativa que va y viene, hoy tiene ganas, mañana no tiene ganas. Consolide su vida. Le desafío esta mañana a consolidar su vida. Si vino una tempestad y le desbarató muchas cosas, pero sigue vivo, consolide su vida, construya de nuevo y consolide, no cometa las mismas necedades. Basta una vez con sufrir el mismo trancazo, que a qué le gusta vivir de esos trancazos. Consolide su matrimonio, consolide la relación que ha logrado, consolide su economía, consolide el conocimiento que tiene hasta ahora. Amados hermanos, la prudencia progresa con la diligencia. La diligencia es la prudencia que te va a preservar en Cristo para salir de una crisis emocional. Te va a ayudar a perseverar, a reponerte de una bancarrota. Y para reponerte de una bancarrota se requiere diligencia. Estar ahí. ¿Quiere usted un testimonio? Observe la iglesia. Hemos tenido momentos duros, pero la diligencia y la perseverancia, la prudencia requiere diligencia. Ve hasta dónde hemos llegado. La diligencia no solamente es tiempo para aprender, sino es un empeño para perfeccionar lo que hacemos. También es una carrera. La necesitas para tu ministerio de vida. Nada se hace por arte de magia. Requiere diligencia en la sabiduría, en el consejo de la palabra. En Proverbios 19, versículos 2 y 3, nos habla de que, hermanos, no solamente es perseverar, no solamente es esforzarse. Y cuando digo perseverar, esforzarse, lo voy a decir de una manera quizás no muy agradable. No solamente quemar nuestra energía y gastarnos y desgastarnos y trabajar y cansarnos a lo tonto. El esfuerzo sin inteligencia es sufrir a lo tonto. El esfuerzo sin inteligencia, el esfuerzo sin sabiduría, el esfuerzo sin un objetivo, solo es botar todo lo que tenemos y nos empobrecemos más, tanto espiritual, moral y económicamente. Solamente es un desgaste tonto. Dice Proverbios 19, versículo 2. El alma, escuche, el alma está hablando profundamente en tu interior. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 2: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. ¿Y qué vamos a hacer? Es la y aleluya, ¿y cuántos lo creen? Amén, amén. Hoy te vengo a decir que te va a ir bien. Así. Bola de ilusos, llenos de entusiasmo. No hay nada acá adentro. Una dosis de emoción. Algún día vendrá mi bendición. Sea diligente, eso es todo. El entusiasmo sin inteligencia, el alma sin inteligencia. Así que la diligencia tiene que tener enfoque en prosperar. Pero prosperar, hermanos,
Todo el tiempo la gente solo ve en conseguir cosas materiales. Prospera en inteligencia, prospera en sabiduría, prospera en su relación matrimonial, prospera en la iglesia. Prospera en la iglesia. Prospera en la iglesia. Y la gente que se queda así. Prospere. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Una vida más espiritual. Un hombre de unción. Una mujer de unción. Una revelación de Dios cuando viene usted está, Padre, aleluya. No aquel que cuando viene desde que se sienta y está saludando a todos y empieza la prédica. Dios mío, o sea, ¿usted cree que se va a edificar esa persona? Termina la prédica y, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Dónde vamos a comer hoy? Insensato. Duerme bien para que no te duermas en el culto. Hábitos tóxicos de nuestra vida. El alma sin conocimiento, sin sabiduría, con ignorancia, es lo peor que la gente puede tener. El necio, como usted leyó, después que toma malas decisiones y como no quieren ver que es necio, va a culpar a alguien. No, es que es por ellos. O sea, él nunca es responsable. Pero el que es diligente, asume las cosas que ve que no están bien y empieza a perfeccionar todo aquello que hizo mal. Corregirlo, restituirlo. Dedica tiempo en corregir. Dedica tiempo en aprender cómo hacer mejor las cosas. Dedica tiempo en aprender cómo relacionarse mejor. Dedica tiempo en cómo dominar su mente para obedecer a Jesús. Dedica tiempo para enfocarse en cosas que traen provecho a su corazón y no en aquellas cosas que cuando termina hasta depresión, están llamados al psicólogo, pobre. Ay, mírale el hermano, el psicólogo. Pobre hermano, ¿qué hermana este? Pero no tiene ni fe, está caídísimo. ¿Por qué? Más cerca de la insensatez, más lejos que la prudencia. Cuando debe estar más cerca de la prudencia y más lejos de la insensatez. La insensatez tiene como excusa culpar a otros. Su odio lo derrama en otros. La diligencia nos permite solucionar, provocar los cambios, restaurar, restituir. La diligencia nos permite decidir ahora, hoy, lo que trae frutos de paz, de restitución, de sanidad. El posponer demasiado es para flojos. El posponer demasiado no es diligencia. Ser indecisos nos mantendrá con los mismos problemas. Uno de los casos más curiosos de la Biblia, de la insensatez en todo su esplendor, una decisión insensata, la encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 8 y 10. Antes de leerlo, ¿tiene usted un problema que le gustaría resolver? ¿Tiene temas pendientes? Mire lo que dice Éxodo 8, versículos 8 al 10. Estamos hablando de las 10 plagas. Faraón está abrumado porque hay plagas en su cuarto, hay plagas en su cocina, hay plagas en su olla, plaga de ranas. Abre su olla y hay ranas. Va al baño, en el baño hay una rana. Se quiere bañar, hay una rana. Se acuesta con su esposa, hay una rana. Va a comer, en su plato hay una rana. Está desesperado y Dios lo trae abrumado. Entonces manda a llamar a Moisés. Oye, Moisés, ya no soporto las ranas. Ya no las aguanto. Versículo 8. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó. Yo me lo imagino llorando. Suplicó, rueguen al Señor que quiten las ranas de mí y de mi gente. Así como que dice, pastor, necesito su ayuda. Vine a verle porque necesito y haz algo. Y dice, y si ustedes hacen eso, dice el faraón, yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces Moisés, ok, perfecto, claro que sí, faraón. Fija la hora. Respondió Moisés, dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces, tú y tus casas se librarán de las ranas y estas quedarán solo en el río Nilo. Versículo 10. Mañana. ¿Cuándo? Sí, mañana. ¿Qué dice el versículo 10?
Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. Bruto, le hubiera dicho yo. Oye, más menos. Pues de una vez, bro. ¿Para qué te aguantas otros días con el sufrimiento? ¿Seré yo maestro? Dile que está a tu lado. Oye, ¿eres tú? ¿De quién estaban hablando? ¿Y cuándo lo hacemos? Lo vemos mañana. ¿Por qué no empiezas a resolverlo hoy? ¿Tienes de problemas pendientes? ¿Por qué mañana? Hágalo ahora. Ahorre. Mientras menos días con las ranas, mejor. Ahora, si le gusta abrazar las ridiculeces, la insensatez, las ranas y todo, pues a usted se le gusta vivir. No me haga perder el tiempo, por favor. ¿Qué está diciendo, pastor? No, estoy diciendo lo que dijo Moisés. Hay personas que así son. ¿Por qué mañana? ¿Por qué un día más con el dolor si se puede resolver hoy? ¿Por qué buscarle el rostro de Dios cuando las cosas se empeoran si podemos buscarle hoy? ¿Por qué un día más en tu falta si puedes empezar a repararlo hoy? Quiero cerrar lo que te estoy diciendo para que pienses y vivas abrazando la prudencia. Vive abrazando la prudencia. ¿Sí? Dios preserva a los que caminan en sabiduría. La prudencia progresa con la diligencia. Vive abrazando la prudencia. Hazla a tu comadre, hazla a tu compadre, hazlo a tu hijo. O sea, dile, sin ti no salgo. O sea, cuando tú salgas a la calle y te acuerdas que no sacaste la prudencia, regresa a tu casa. Ven acá, hay prudencia. Ven acá, ponlo ahí, amárrate acá. Tengo que ser prudente, tengo que vivir con prudencia. Cada vez que tu boca va a decir una tontería, pones la prudencia. Ay, me acordé que cada vez que tu bucha vaya a salir adelante, agarra la prudencia. Es más, haz que la prudencia sea un cuchillo en tu lengua, vas a hacer y te acuerdes de que tienes que ser prudente. ¿Por qué un día más con la imprudencia? ¿Por qué un día más con la ansiedad? ¿Por qué un día más con los problemas? ¿Por qué un día más? Si hoy podemos empezar a ser diligentes para ir barriendo todo lo que es basura. 1000 veces prefiero la prudencia que mi necedad. Prefiero el precio de la prudencia que el precio de la necedad. A veces he parecido como un tonto por ser prudente, pero la prefiero 1000 veces que para ser un valiente bien necio. Que diga, no, es que a mí me escucha. A veces prefiero la prudencia 1000 veces. Y que digan a veces que me falta carácter. Que mi necedad me haga hablar ese día porque se va a armar los tutis. Abrazar la prudencia nos da la pausa para identificar. Escúchelo bien. Abrazar la prudencia nos da la pausa para identificar lo que no proviene de Dios y para identificar lo que sí Dios está hablándole a mi corazón. La naturaleza humana también tiene sus formas de atraparnos, de guiarnos. Pero cuando tú tienes prudencia y dejas que la prudencia se vuelva una pausa en tu vida, vas a poder identificar cuando algo proviene de Dios, del corazón humano, o de la naturaleza humana, o del vivo demonio. ¿Cómo supo Jesús? ¿Cómo supo Jesús? ¿Cómo supo Jesús que el demonio estaba hablando a través de Pedro? Que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Yo me imagino a Pedro, ¿por qué me dices demonio si yo te amo? La pregunta es, ¿cómo supo Jesús que esas palabras que dijo Pedro cuando él iba a ir a la cruz, cuando Pedro iba a ir a la cruz, cuando Jesús iba a ir a la cruz, y Jesús está frente a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, voy a ir a la cruz. Se va a cumplir lo que dice Isaías, me van a maltratar, me van a arrancar la piel, me van a poner una corona de espinos. Voy a morir en la cruz.
Entonces Pedro se para. Y fíjense, Pedro no llegó con una cara perversa. Pedro llegó, no, maestro, si tú eres el Señor, ¿por qué hablas esas cosas? No, tú debes hablar bendición. ¿Cómo te vas a morir? Tú no debes morirte. No, te necesitamos aquí, te amamos, te queremos. Uno diría, oye, lo que le está diciendo Pedro es bueno. Entonces Jesús lo ve y con la mano en la cintura le dice, Satanás, cállate. Pedro, cállate, porque tú no ves las cosas del reino. ¿Cómo identificó que no era Pedro el que le estaba hablando? El diablo usando a Pedro. La prudencia te da la pausa para identificar. Un día se acerca Simón el mago. Les ofrezco todo este billete para que me den el don, porque llenó Satanás tu corazón. Llegan Ananías y Zafira. Y dice, en esto convenices venderlo, sí. ¿Por qué te pusiste de acuerdo para mentir con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo lo supieron? Necesitamos una pausa. La prudencia te ayuda a no beberte el ácido a la primera. Hace un tiempo, donde yo trabajaba, había 2 botellas. Tenían la costumbre de poner el thinner en unas botellas de refresco. El caso es de que un día íbamos a almorzar y uno de los trabajadores que estaba limpiando uno de los zapatos, pues asentó la botella, pero la botella decía tiquete de thinner. Y había otra botella que habían sacado del refrigerador con agua helada, que había sacado el dueño. Y el dueño así, quitado de la pena, vino y solamente vio las botellas, las agarró y escupí, ¡ay, tome thinner! Y todo un show, y que llévele, que no sé qué. Y se acercan y ¿no viste ese letrero que decía thinner? No. No le vaya a pasar a usted. Necesitas una pausa solamente para identificar lo que se parece, pero que tiene un letrerote que dice no lo bebas. Tremendo letrerote, no lo bebas. Y a pesar de eso, por imprudencia, porque no, la prudencia te da la pausa para identificar lo que proviene de Dios, de la naturaleza humana o del mismo demonio. Pero hay gente que es tan insensata que nunca se detiene a escuchar al Señor en su vida. Siempre quiere escuchar su carne. Siempre quiere escuchar lo que quiere oír. Porque tienen una vida que se han olvidado de abrazar la prudencia. Son imprudentes. Solamente podemos crecer en esto si nosotros abrazamos las disciplinas de Cristo. Cristo se levantaba temprano a orar. Cristo desde el pequeño sabía las Escrituras. Cuando estuvo con los sacerdotes, cuando Cristo estuvo con los sacerdotes, narran los evangelios que los sacerdotes se maravillaban de cómo manejaba y conocía las Escrituras. Cuando un día los discípulos vieron el éxito ministerial de Jesús, que Jesús se levantaba y se apartaba a orar, un día sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. Un día Jesús les dijo, no les voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo y Él les guiará y les enseñará. ¿Qué estoy diciéndote con esto? Abrazar la prudencia, hermanos, nos lleva a tener ciertas disciplinas espirituales. Son las disciplinas que van a hacer que la prudencia rinda frutos como el discernimiento, la perseverancia, el poder tener disciplinas santas. Y para eso necesitamos practicarlas también. Necesitamos practicar esas disciplinas espirituales, así como Cristo las practicó. Se lo voy a repetir. La Biblia dice en los evangelios que Jesús desde pequeño ya manejaba las Escrituras y la gente se maravillaba de su conocimiento. Cuando los escribas y los fariseos querían contender con él, él siempre tenía una palabra sabia para contestarlas porque se había nutrido del consejo de la palabra. En Proverbios capítulo 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y que Proverbios fue escrito para dar sagacidad a los simples. Amado hermano, con lo menos léase un proverbio al día. Para mí, en mi disciplina personal,
Yo me sé un montón de proverbios. Proverbios es mi libro de excelencia para la vida diaria. Todos los días yo me aviento un proverbio. Puedo leer un montón de cosas, pero me sé muchísimos proverbios. Y creo que he regido muchas de mis decisiones basado en el consejo de proverbios. Proverbios me ha dado muchos recursos para mi economía, para mi vida matrimonial, para mi vida con mis hijos, con la gente chismosa, con la enfermedad, para pelear contra mi propia insensatez. Cristo me ha desafiado. Entonces, cuando veo esto, y yo veo a Jesús hablando con sabiduría, y cuando veo a sus discípulos de Jesús a leer en los evangelios, que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Él practicó estas disciplinas espirituales que trajeron en Él el progreso, la sabiduría, la verdad, las decisiones, el poder vivir delante de Dios, el poder obedecer a Dios. Se lo voy a enumerar así. Practique disciplinas espirituales como la adoración, la intercesión y el ayuno. No ore cuando tenga problemas ni por los alimentos. Practíquelo para que Dios se le revele. Adore, porque la adoración suple nuestra alma y llena más que el chisme. El ayuno nos sirve para santificarnos. Practique el estudiar la palabra, no como telenovelas, no como sensacional de vaqueros. Cuando lea la escritura, pregúntese si Dios le está dando un consejo, si Dios le está diciendo que se arrepienta de algo, si Dios está redarguyendo su corazón o si hay algo que debe de hacer y no ha hecho. Y mientras usted hace esto, pida al Espíritu Santo que le ayude a entender y obedecer las Escrituras. Cuando usted lea las Escrituras, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender y a obedecer las Escrituras. Cuando usted lea algo que siente que desafía su corazón, dígale, Señor, esto me golpea mucho. Y quebrántese delante de Dios para que pueda obedecer lo que está leyendo. Usted necesita aprender a obedecer lo que está leyendo. Participe en la iglesia como un medio de entrenamiento para su carácter y para su espiritualidad. No participe en la iglesia como una plataforma, como un estrellato, como un protagonismo. No participe en la iglesia como un club social. Participe en la iglesia, involúcrese en la iglesia con toda la mentalidad y el objetivo que sea un entrenamiento para tu carácter y para tu disciplina y para tu santidad. No para que sea tu veneno y termines mundano. Participa en la iglesia. Por ejemplo, muchachos, ustedes todo el tiempo son vistos. No significa que sean uno de los misterios más importantes, pero son los más famosos. Y la gente de la calle puede creer que son los más espirituales. Son los más espirituales. Son los más obedientes. Tienen en alta estima los 5 compromisos de visión, de bendición. ¿Cuáles son? A ver. Número 1, ser fiel en un lugar imperfecto. Servir como si Cristo les hubiera llamado. Hacer todo lo necesario para madurar. Honrar a la autoridad y diezmar. Eso forma su carácter. Si ustedes cumplen con estas 5 cosas, ahora que se van a casar, van a ser buenos administradores en su economía. La vida matrimonial no es todo el tiempo color de rosa. Necesitas ser fiel en un lugar imperfecto. Tienes que hacer todo lo necesario para madurar. Y tienen que servir si quieren que Cristo esté en medio de ustedes. Tienen que honrar a la autoridad. Una vida sin autoridad no prospera. Abracen lo que crea madurez. Ustedes son vistos. Son famosos. La gente creerá que son los más santos. Son ministerios muy vistos. Hay ministerios que no son muy vistos, como los de servicio. Pero se requiere más gente sirviendo. Mucha gente sirviendo.
reconocer lo que pasa en su interior, sus sentimientos, sus impulsos, sus pensamientos, y llevarlos a obedecer a Cristo. Y cada vez que usted tenga una duda, lleve esa duda a un molde poderoso que se llama la palabra de Dios y contraste lo que está pensando y qué es lo que Dios le dice con su palabra. Es necesario que todos los días las personas que desean abrazar la prudencia busquen la voluntad de Dios. Todos los días ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere abrazar la prudencia? Si usted quiere abrazarla, tiene que aprender a someter su corazón a la palabra de Dios y no a sus deseos, no a sus concupiscencias, no a sus impulsos. Y tiene que pensar si lo que está pensando es más maldad, perversión o es santidad y restitución. Es algo que tenemos que hacer un análisis cotidiano, porque de lo contrario, la insensatez va a ser su casa en su mente, en su cabeza. Muchas gracias por ver este video, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides que esta también es tu casa y que Dios te llama a acercarte más a Él. Te invitamos los sábados a las 6 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Te esperamos.